El debate sobre el estado de la ciudad de Zaragoza se va a celebrar esta semana. Será el jueves y el viernes en el Ayuntamiento de la capital. Allí los grupos políticos suelen hacer balance de cómo ha ido el año y también hacen sus propuestas de cara al futuro. Pero este va a ser un debate particular. Es el último de la legislatura y en el horizonte las elecciones municipales de mayo. Estas dos cuestiones pueden convertir el debate en todo menos en eso, menos en un debate. En el orden del día, sin estar explícitamente, obviamente, está el servicio del 010, están las carpas de los barrios rurales, el impuesto sobre plusvalías. De todo ello vamos a hablar ya con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es Jorge Azcón. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es, según el Partido Popular, la ciudad que llega a este debate? Bueno, pues para empezar es la ciudad resultado no solamente de estos 4 años, sino resultado de que Zaragoza es la única gran ciudad de España que lleva 16 años gobernada interrumpidamente por partidos de izquierdas, ¿no? Y si veníamos de un tripartito que había paralizado la ciudad, la realidad es que los gobiernos de Pedro Santiesteve, preocupándose de su ideología y preocupándose mucho más de los gestos que de la gestión del ayuntamiento, hayan hecho que estos 4 años en el ayuntamiento hayan sido, por desgracia, 4 años perdidos. Hablando de gestos, ¿cómo va a acabar el conflicto con el servicio del 010? Una sentencia daba la razón a las trabajadoras, otra sentencia acaba de decir que no, que es nulo la remunicipalización de ese servicio. ¿Cómo va a acabar? Porque ¿puede tener un ciudadano la sensación de que se ha acabado convertido en un arma arrojadiza entre partidos esta forma de remunicipalizar el 010? No, yo no creo que sea un arma arrojadiza. Hay sentencias judiciales. Sería un arma de los jueces. Es decir, cuando hay una sentencia judicial que dice al ayuntamiento que el acuerdo que ha tomado sobre el 010 es nulo de pleno derecho, pues yo creo que el 010 acabará como digan los jueces, ¿no? En cualquiera de los casos no va a acabar bien. En cualquiera de los casos es verdad que la remunicipalización, que ha sido el proyecto estrella de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha traído muchos más problemas que beneficios, ¿no? Por muchas razones, pero fundamentalmente por dos. Uno, porque lo han hecho contra la ley. Es decir, Podemos le ha importado poco la ley, han sido famosas las declaraciones del concejal Cubero diciendo que lo que diga la jueza le importa un carajo. Y además de que lo ha hecho sin contar con la ley, lo ha hecho sin contar con una mayoría política, lo ha hecho sin buscar el consenso con el resto de las fuerzas políticas. Y cuando tú quieres que una medida trascienda de los años de una legislatura, que es lo que va a estar Podemos, hay que buscar el consenso, hay que buscar la complicidad de otras fuerzas políticas, ¿no? Cuando una medida de estas características se hace en contra de la ley y se hace sin una mayoría política suficiente, está abocada al fracaso. ¿Cree que ha faltado precisamente eso, búsqueda de consenso esta legislatura? Bueno, es que Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza llegó al Ayuntamiento sin un modelo, llegó al Ayuntamiento sin saber lo que quería hacer con la ciudad y por eso, como hablábamos antes, se dedicó mucho más a hacer gestos en lugar de a gestionar los problemas reales de la ciudad. Y por eso Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho que la confrontación, que el lío, que el follón sea la forma de gestionar en el Ayuntamiento de Zaragoza todos los días. Para la gente de Podemos lo hemos visto en imágenes a todas horas, ¿no? Da igual que sean periodistas, que sean sindicalistas. El viernes pasado teníamos la oportunidad de ver cómo a un miembro de Podemos abroncaba a los sindicatos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Da igual que sean jueces, da igual que sean fiscales, da igual. Todo el que no piensa como Podemos es objeto de los insultos de Podemos, de los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese es el principal problema que ha habido, ¿no? Un equipo de gobierno que en lugar de buscar acuerdos, puesto que no ganó las elecciones y que no tenía una mayoría política suficiente para sacar adelante, se ha preocupado de lío, bronca y confrontación con todo el que ha pensado distinto de él. Para intentar reflejar un poco el ambiente que se ha vivido en el ayuntamiento en esta legislatura, hemos querido recoger una serie de enfrentamientos verbales que ha habido entre Jorge Azcón y también el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve. Que Santiesteve se ponga ahora a defender a la Virgen del Pilar cuando su compañero Willy Toledo se cagó en la Virgen del Pilar y a Santiesteve le pareció perfecto, el cinismo de Santiesteve no tiene límites. Al señor Azcón que el comportamiento que está teniendo en este tema y en otros, y precisamente en este generar clima de enfrentamiento, de avivar odios. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza
se ha convertido en una pelea de gallos. No me obliguen a mí en este pleno a tener que estar llamándoles la atención continuamente como si fuéramos niños pequeños. Señor Azcón, cállese. Segundo aviso. No me obliga a expulsarlo del pleno. Si no le importa al señor alcalde, intente no echarnos del pleno a los concejales de la oposición para que podamos hablar de lo que a ustedes no les gusta que se hable. Como decía usted ahí, ¿se ha convertido el Ayuntamiento de Zaragoza en un gallinero esta legislatura? Bueno, cuando hablaba de pelea de gallos, estaba hablando de las peleas entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista, que entraremos ahora, ¿no? Es que ahí estaba diciendo algo que es muy importante, que no nos echen del salón de plenos. Es que el alcalde nos ha echado de las sociedades municipales. Es que si hoy hay un grado de confrontación en el Ayuntamiento de Zaragoza es que se han tomado decisiones contra la democracia. Es que en el Ayuntamiento de Zaragoza lo que pensábamos que era imposible, y es que a los concejales de la oposición no se nos dejara votar cuando se toman decisiones por valor de millones de euros, se nos eche de las sociedades municipales. Claro, es muy difícil que cuando estás con alguien que no respeta la democracia, que cuando estás con alguien que no respeta los derechos que tenemos los concejales de la oposición, no los defendamos como tenemos que defenderlos. En esta legislatura, los concejales del Partido Popular hemos tenido que defender de todo. Fíjese si hemos tenido que defender que una asesina de los Grapo no diera una charla en un equipamiento municipal. Y lo hemos hecho los concejales del Partido Popular. Los concejales del Partido Popular fuimos los que pedimos que se convocaran los órganos necesarios para que esa concejal, para que esa asesina del Grapo no pudiera dar la charla. Nos fuimos a delegación de gobierno para pedir que se prohibiera esa charla. Es que los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza hemos tenido que dar la batalla al peor gobierno en la historia de la democracia. Y claro que sí, la hemos dado. Pero al final hubo un rechazo también por parte de todos los grupos a esa convocatoria que había para convocar precisamente la charla en ese centro. Nos siguieron. Es verdad que el resto de grupos políticos nos siguieron, pero es verdad que quien se preocupó de ir a la puerta de Luis Buñuel a denunciar que el alcalde había firmado un convenio regalándole 800.000 euros. Es que el alcalde firmó un convenio con una asociación que él mismo creó en el 2013. Le da un equipamiento municipal que cuesta casi 3 millones de euros. No contento con eso, redacta un proyecto en el que va a invertir 800.000 millones de euros. Y eso, si ha habido un solo partido político que lo ha denunciado en el Ayuntamiento de Zaragoza, uno ha sido el Partido Popular. Si hay alguien que se ha preocupado de ver cuáles son las actividades, por llamarlas de alguna forma, que se hacían en el Luis Buñuel, ha sido el Partido Popular. Por eso fuimos nosotros los que fuimos a denunciar a la puerta de Luis Buñuel la charla que iba a dar esa asesina terrorista de los Grapo. Por eso fuimos nosotros los únicos que pedimos la convocatoria de esa Junta de Portavoces. Por eso fue el Grupo Municipal del Partido Popular el único que se fue a la delegación del Gobierno a pedir que ese acto se prohibiera. Pero como tú me dices, es verdad. El resto de partidos políticos se unieron y vinieron detrás nuestro, de lo cual evidentemente estamos agradecidos. Hubo rechazo de todos los grupos políticos a esa presencia en la charla. Hablando también de iniciativas del Partido Popular, el Partido Popular decidió llevar a la Fiscalía unas posibles irregularidades en la contratación de las carpas en los barrios rurales, que deja en el aire si va a haber carpas o no estas Navidades en esos barrios. ¿Qué se le dice a los vecinos? ¿Va a haber carpas? ¿No va a haber carpas? Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que plantearlas. En primer lugar, el Partido Popular ve unas irregularidades en el Ayuntamiento de Zaragoza. El Partido Popular ve que hay casi 90 contratos por valor de 250.000 euros que se adjudican siempre a la misma empresa para contratar carpas en los barrios rurales. Contrato de 3.000 euros sin concurrencia alguna, siempre para la misma empresa. Y cuando nosotros vemos eso en la labor de oposición, porque hay un concejal del Partido Popular que se preocupa de trabajar y de ver los expedientes, no lo vieron los demás, lo que hacemos es llevarlo a la Fiscalía. Y en el momento en el que llevamos a la Fiscalía y la Fiscalía investiga lo que nosotros hemos denunciado, la Fiscalía hace suya la denuncia y es la Fiscalía quien eleva al juez. Por lo tanto, hoy no está denunciando el Partido Popular. Hoy quien está denunciando una práctica que el fiscal ha calificado de prevaricación es un fiscal de la justicia independiente. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, pues que en el Ayuntamiento de Zaragoza, por desgracia, cuando las cosas salen mal por parte del equipo de gobierno, que cuando hay una concejal que está imputada por prevaricación, los que lo tengan que pagar sean los ciudadanos. Porque la concejal ha decidido que como a ella la han imputado, no va a contratar las carpas para los barrios que se podrían contratar sin ningún problema legalmente. ¿Y daría tiempo? Y daría tiempo perfectamente. Otra cosa es que el equipo de gobierno no quiera contratar las carpas que puedan ser necesarias en los barrios rurales porque ellos tienen problemas
O sea que la situación se le imputa directamente a Zaragoza en Común, que es que no quiere adjudicar esas carpas para las Navidades. Es que, como tú bien acabas de decir, no es que yo se la impute, es que la que está imputada es una teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Es que el problema, ¿cuál es? Mira, el problema es que a la gente de Podemos le hemos visto dar lecciones de ética a todo el mundo, ¿no? Y su código ético decía que cuando un cargo público de Podemos tuviera que estar o estuviera imputado por un caso de corrupción, debía dimitir. La señora Giner está doblemente imputada por 2 casos de prevaricación, pero no ha dimitido. Es que en el Ayuntamiento de Zaragoza todos los concejales, incluido el alcalde, están imputados por prevaricación, pero evidentemente ninguno de ellos va a dimitir. El problema lo tiene el equipo de gobierno y lo que no tiene que hacer es el equipo de gobierno, los problemas que se crea a sí mismo, trasladarlos a los ciudadanos. Que es lo que ha pasado con este ejemplo de las carpas, pero que es de lo que podíamos hablar como continuamente pasa en la gestión de los servicios públicos. Mencionaba antes las sociedades municipales, que hubo una sentencia que anuló esa expulsión de los portavoces y de los representantes, mejor dicho, de la oposición en esas sociedades. Bueno, al final han vuelto, pero ¿eso no ha servido para mejorar las relaciones con el equipo de gobierno? Bueno, no es que haya servido para mejorar las relaciones, porque las discrepancias de fondo en las sociedades existen, ¿no? Yo respecto a las sociedades pasaron 2 cosas que creo que fueron muy importantes, ¿no? Una, los partidos de la oposición nos pusimos de acuerdo en que cuando lo que se estaba haciendo por parte del alcalde Santi Esteve era un ataque a la democracia, yo creo que entre todos tuvimos la responsabilidad de intentar luchar conjuntamente. Y una vez que la justicia obliga al alcalde a devolver la democracia a las sociedades municipales, han vuelto discrepancias de fondo. Me permite que me explique. Esta semana se va a votar una petición de dimisión que ha hecho el Partido Popular al concejal Cubero. Yo creo que el concejal Cubero es famoso por ser el concejal más extremista que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un concejal que lo que pretende es volver a meter en un lío de la remunicipalización a una sociedad que se llama Ecociudad. Hemos pedido el cese, pero va a pasar algo que va a volver a generar debate político. Y es que PSOE, es que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza va a respaldar a Cubero. Nosotros creemos que va a respaldar a Cubero al frente de Ecociudad. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista ha respaldado a Santi Esteve y a este equipo de gobierno cada vez que ha llegado los momentos decisivos. Porque Santi Esteve es alcalde de Zaragoza porque el Partido Socialista lo puso en ese sillón. Y el Partido Socialista puso a Santi Esteve en el sillón del Ayuntamiento de Zaragoza porque Lambán necesitaba los votos de Podemos para ser presidente del gobierno de Aragón. Es verdad que nosotros hemos dicho algo que tiene todo el sentido del mundo. Si estás en desacuerdo con las políticas que va a hacer Cubero, si estás en desacuerdo con que sea vicepresidente de Ecociudad en este caso, cesémosle y hagamos que el consenso sea la forma de actuar de Ecociudad. Pero creo, por desgracia, que el Partido Socialista, igual que hace con los presupuestos, igual que hace con las ordenanzas, igual que hace en todas y cada una de las votaciones clave, volverá a respaldar a Santi Esteve como lo ha hecho a lo largo de estos 4 años. Bueno, parece que algunos grupos sí que van a respaldar también alguna propuesta del Partido Popular, como es el impuesto sobre las plusvalías. Por lo menos se va a estudiar esas bonificaciones que pide el Partido Popular. En cualquier caso, me imagino que también están abiertos a negociar esos máximos que estima el Partido Popular y que otros partidos, como condición para apoyar esa iniciativa, quieren rebajar un poco las bonificaciones. Abiertos a negociar y abiertos a que se tramite, porque evidentemente eso es una propuesta de justicia, ¿no? Lo que hemos dicho los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza es que no puede ser que alguien vaya a heredar la casa de sus padres en la ciudad de Zaragoza y no tenga que pagar impuesto de sucesiones, pero vaya a recibir un hachazo fiscal en el impuesto de la plusvalía. Lo que hemos propuesto es algo de justicia, es que la plusvalía, que es posiblemente el impuesto más injusto que haya en el Ayuntamiento de Zaragoza, tenga una modificación que haga que sea un poco menos injusto de lo que ya es y que, por lo tanto, la plusvalía en los casos mortis causa, en los casos fundamentalmente que están ligados a herencias, tenga unas bonificaciones de hasta el 95% en lo que es la vivienda familiar y en las cuestiones en las que hay una actividad o una continuidad en la actividad empresarial de padres a hijos. ¿Qué límite le parecería aceptable? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a rebajar sus expectativas en cuanto a bonificaciones del Partido Popular? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que si es posible que en las Cortes de Aragón nos hayamos puesto de acuerdo con el impuesto de sucesiones, debería ser posible que en el impuesto de plusvalía en el Ayuntamiento de Zaragoza, en casos similares
y con bonificaciones similares nos pongamos de acuerdo. Es decir, no pedimos nada distinto. Si hemos sido capaces en las Cortes de Aragón de llegar a un acuerdo, el acuerdo para rebajar el impuesto de sucesiones al Partido Popular no nos gusta, pero esos son los casos en los que todos tenemos que mover nuestra posición para llegar a una situación infinitamente mejor de lo que era el atraco que se vivía en esta comunidad autónoma en el impuesto de sucesiones. Hoy, ¿el impuesto de sucesiones es el modelo que defiende el Partido Popular? No. Creemos que debe ir más allá. En el caso de la plusvalía, en el Ayuntamiento de Zaragoza nos pasa exactamente lo mismo. No es lo que a nosotros nos gustaría. Creemos que la plusvalía mortis causa tiene que tener una tendencia a desaparecer en lo que es la fiscalidad municipal. Pero la propuesta que hacemos es una propuesta para intentar llegar a un consenso con el resto de las fuerzas políticas y que la injusticia que hoy sigue ocurriendo en el Ayuntamiento de Zaragoza no vuelva a pasar. ¿Cómo compensaría esos 5 o 6 millones que dice el equipo de gobierno que se ingresan en el ayuntamiento por este concepto de plusvalías? Bueno, si es que el problema está en que esos 5 o 6 millones que se dejarían de ingresar hay que contextualizarlos en lo que ha pasado con el impuesto de la plusvalía. No hay que ver lo que está pasando ahora, hay que mirar atrás. Hay que saber que el impuesto de la plusvalía en el año 2011 recaudaba 20 millones de euros. Y el año pasado estuvo cerca de los 70 millones de euros, de los 20 a los 70 millones de euros. Lo que ha pasado con la plusvalía en el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido un auténtico atraco a mano armada. La plusvalía ha pasado de ser el quinto impuesto de importancia en el Ayuntamiento de Zaragoza a convertirse en el segundo impuesto más importante en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y por tanto lo que estamos diciendo es una cuestión absolutamente de justicia. En la parte más injusta de ese impuesto de plusvalía, rebajémoslo. Los rendimientos que vienen del Estado, lo que son las transferencias del Estado, se van a incrementar. Lo que es la recaudación del IBI y el hachazo que en el IBI van a pegar el tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza cuando se habla de impuestos, van a hacer que otros impuestos se incrementen en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no lo digo yo, lo dicen los informes de los técnicos municipales. Esa rebaja de 5 millones de euros en el impuesto de plusvalía no supondría ningún problema en la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Zaragoza. Reitero, no lo dice el portavoz del Partido Popular, lo dicen los informes de los servicios fiscales, de los servicios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Es absolutamente viable y sobre todo es de justicia. Vamos a hablar ahora del escenario nacional. ¿Cómo ve a su líder, a Pablo Casado? Bueno, yo creo que Pablo está haciendo una magnífica labor a nivel nacional. Yo creo que Pablo está impulsando y dándole esperanzas al partido como hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer a Pablo desde hace muchos años. Pablo es muy amigo de un concejal que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Pedro Navarro, y por lo tanto yo creo que Pedro, conocerlo desde hace mucho tiempo, pues posiblemente me haga tener todavía una opinión más favorable de la que cualquiera puede tener. Yo me considero amigo de Pablo Casado y tengo la mejor de las imágenes de él. ¿Entiende lo que algunos critican, que dicen que Pablo Casado ha iniciado una línea muy dura en cuanto a hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo siempre que hago esta pregunta, siempre que hacen esta pregunta digo, ¿en qué? ¿En qué es esa línea muy dura? En cuanto a comentarios, Pero un ejemplo. Pues un ejemplo, por ejemplo, en cuando han entrado en los rifirrafes que vemos los miércoles en la sesión de control, esas acusaciones que lanza al presidente del gobierno. Bueno, esos son debates, ¿no? Yo creo que esos son debates con el presidente del gobierno. A los miembros del gobierno. Es que son, no, los miembros del gobierno, yo creo que lo que ha dicho es que se han unido a los golpistas. Es que lo que ha pasado en Cataluña es extraordinariamente grave. Es que llamar las cosas por su nombre no es ser extremista. Yo creo que las cosas por su nombre hay que llamarlas. Y lo que pasa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que para ser presidente del gobierno y para seguir ocupando la Moncloa se está apoyando en los independentistas, se está apoyando en los batasunos y se está apoyando en los que quieren romper España, es muy difícil de defender en cualquiera de los casos, ¿no? Pero en cualquier caso también es verdad que hasta Ana Pastor la vimos incluso emocionada, llamando la atención a todos los diputados, a todos los grupos parlamentarios por el tono que se está viviendo en los últimos meses en la Cámara. Bueno, yo lo que creo es que vimos un espectáculo de rufián. Lo que vimos fue un espectáculo de rufián, lo que vimos fue un espectáculo de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña que escupieron a Borrell, o que presuntamente le escupieron a Borrell cuando salían del hemiciclo, y luego lo que vimos fue al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, llamando la atención al Partido Popular. El espectáculo en la Cámara, ¿quién lo dio? Rufián. ¿Quién sale de la Cámara y escupe, según dice el señor Borrell, al ministro de Asuntos Exteriores? Un diputado de Esquerra. Y luego el presidente
del Gobierno de España lo que hace es decir que la culpa es del Partido Popular. Pues entenderá usted que no lo compartimos. Bueno, pues le agradecemos, seguiremos atentos a ver cómo va ese debate del Estado de la Ciudad, que es el jueves y el viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Le agradecemos que haya visitado de nuevo el plato de Buenos Días, Aragón. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.